Bueno, muy bien, muy buenas tardes para todos ustedes. Qué bueno volver a estar nuevamente a través de estos medios, disfrutando de la palabra de nuestro buen Dios, del consejo, de la instrucción que nuestro Padre Eterno en Cristo Jesús, por su Espíritu y a través de su palabra, nos da a nosotros día a día y momento a momento. Qué bueno que puedan estar atendiendo esta invitación preciosa de parte de nuestro Señor, que nuestros corazones se vayan abriendo, se vayan ensanchando, para que su palabra pueda ser abrazada y pueda ser protegida por cada uno de nosotros. Que hay un saludo muy especial nuevamente para la iglesia que se reúne allá en cada una de sus casas, de sus hogares, de sus familias, de sus seres queridos. Que hoy el Dios Todopoderoso nos dé la alegría de poder disfrutar su palabra, de poder entender y comprender el destino y el propósito para el cual Dios nos ha llamado a nosotros, para el cual Dios nos ha creado, y que podamos estar creciendo en este maravilloso conocimiento. Vamos a darle gracias a Dios entonces, vamos a exponernos como siempre lo hablamos delante de su presencia y vamos a pedirle al Señor que nos dé la alegría de poder estar ahí afirmándonos en su palabra, que esta palabra realmente se quede como un sello en cada uno de nuestros corazones. Padre, queremos darte a ti muchas gracias en esta maravillosa tarde, Señor. Gracias por tu eterno amor, gracias por tu cariño, por tu bondad y por tu fidelidad, por darnos la alegría de estar nuevamente, Señor, reunidos, bendito Dios de los cielos. Gracias por estas transmisiones, por los medios, por las formas que tú nos permites, Padre, para que tu palabra pueda ser predicada, pueda ser expuesta, Señor, para que tu palabra pueda ser abierta y que por tu Espíritu, Señor, nosotros podamos estar abriendo el corazón, bendito Dios de la gloria, para que ella se pueda quedar en nuestras vidas como un sello, oh Dios omnipotente. Gracias por cada vida, por cada hogar, por cada familia, Señor. Padre, que es sensible a la voz tuya, sensible al llamado tuyo, precioso Dios eterno de los cielos, atienden, Padre, esta maravillosa y gloriosa invitación. Que tu palabra corra, que tu palabra sea glorificada, que mientras tu palabra, Señor, va siendo predicada, Padre, tú obres en las vidas, en los cuerpos, en los hogares, tú obres en las familias, bendito Dios eterno de los cielos, en aquellas vidas, Padre, que se encuentran, Señor, bendito Dios de los cielos, ajenas de su salud, Padre, que mientras estemos compartiendo tu palabra, Señor, mientras tú nos vayas guiando y dirigiendo por el Espíritu de la palabra, Señor, nos des la alegría, precioso Dios eterno de los cielos, de ver y de oír, Señor Dios de la gloria, lo que tú haces, Señor, en las vidas, tu sanidad, Padre, para tu pueblo, tu sanidad para tus hijos, tu sanidad para los hogares, para las familias, bendito Dios eterno de la gloria. Padre, derrama esta tarde sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, y alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros sepamos, Señor, cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado, cuál es la riqueza de la herencia entre los santos y cuál es el poder de tu supereminente grandeza. A ti, solo a ti damos toda la gloria en esta tarde, Señor, en el precioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor Rey eterno en gloria. Amén, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien, nuevamente un gran abrazo para todos ustedes, la iglesia allí en cada una de sus casas, de sus familias. Vamos a estar viendo entonces en la palabra del Señor. Quiero que me acompañe al libro de los Salmos en el capítulo número 97 y vamos a ver 2 versículos de ese Salmo 97 y después vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo número 4. Entonces primero vamos a estar viendo Salmos capítulo 97, verso 11 y 12. Muy bien, en el Salmo 97, verso 11 y 12, además es un salmo corto, qué bueno que lo podamos estar meditando en nuestras casas, pero quiero que me acompañe el verso 11 y 12 del Salmo 97, y dice allí el Señor en su palabra: luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en el Señor y alabad la memoria de su santidad. No puedes olvidar estos textos, ¿listo? Y vamos a estar viendo segunda carta a los Corintios, capítulo número 4, versículo número 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Muy bien, iglesia, la palabra del Señor está entonces bendecida. Muy bien. Cada vez que Dios nos da la alegría de poder entrar al mundo de su palabra, a lo precioso de Él por la palabra del Señor,
Realmente lo que nosotros hacemos es entrar a un mundo totalmente desconocido para nosotros en nuestra humanidad. Y el único que puede guiar un corazón es nuestro Dios eterno, nuestro verdadero Dios, nuestro único Dios, a través y por medio de su Espíritu. Porque nadie conoce lo profundo y lo secreto del corazón de Dios como el Espíritu del Señor. Entonces, normalmente cuando nosotros vamos y nos exponemos frente a la palabra en primera instancia es como un mundo desconocido para nosotros. Y por eso nosotros necesitamos la iluminación del Espíritu para que esta palabra que ya está revelada pueda causar un impacto y pueda causar una transformación al interior de todos aquellos que nos exponemos en su presencia frente a su bendita, maravillosa y preciosa palabra. Él mismo resplandeció en persona, nuestro Señor Jesucristo, en nuestros corazones. Y cuando Él resplandece en nuestros corazones, como el Señor nos lo dijo aquí en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Otras versiones dicen en la presencia del Señor o en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él mismo, al haber resplandecido en nuestros corazones, lo que hace es alumbrar nuestra oscuridad y alumbrar nuestras tinieblas. Y cuando nos exponemos delante de Él y el Espíritu ilumina lo que está revelado y contenido en su palabra para nosotros, la oscuridad y las tinieblas que puedan existir en nuestra mente y en nuestro corazón van a empezar a ceder, van a empezar a retroceder, y es la única forma, la única manera. Y nosotros tenemos que entenderlo como pueblo del Señor, que aquí no es de reprender la oscuridad, sino de ser conscientes de cuánta luz, de cuánta iluminación nosotros dejamos por el Espíritu se pueda estar instalando en cada una de nuestras vidas. Entonces, cuando yo no vivo en este mundo que Él plantea, en el mundo y en el camino del Espíritu, estoy herméticamente cerrado a la invitación de Él y a su amor. Esto es verdad en el mundo del Espíritu. Cuando nosotros no vivimos en este mundo que Él nos está presentando a nosotros, la vida en el Espíritu, meditar en la palabra, exponernos delante de su presencia, realmente nosotros, el riesgo que se corre es que nuestro corazón quede totalmente cerrado y quede hermético frente a la invitación que Él nos está haciendo a cada uno de nosotros. Y cuando el corazón queda hermético frente a este amor, recuerda todo lo que el Señor nos ha venido hablando en estos días, el vínculo de la perfección, el amor. Cuando el corazón queda cerrado a este amor glorioso y extraordinario de parte de nuestro Señor, entonces empieza a suceder algo al interior de la vida de esa persona, y empezamos a cuestionar la grandeza, el poder, la soberanía de nuestro Señor, el por qué me pasan las cosas, el por qué me suceden las cosas. Cuando me cierro a este amor y mi corazón queda hermético a este amor tan glorioso, es donde el corazón, consciente o inconscientemente, empieza a cuestionar. Y cuando nosotros cuestionamos, entonces nos estamos encontrando que hay un temor que se encuentra allí, pero no este temor que el Señor plantea en su palabra debe existir en nuestros corazones para Él. Cuando cuestiono, encuentro que tengo miedo, hay algo allí que no está funcionando bien conforme el corazón del Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos esa impresión, esa sensación de temor, de miedo físico, natural, es donde nosotros empezamos a cuestionar todo lo que el Señor nos empieza a hablar a nosotros, la dirección que Dios nos empieza a plantear desde su palabra para nuestros corazones. Nos vamos a dar cuenta que vamos a empezar a argumentar todo lo que el Señor nos está hablando desde su corazón para nuestras vidas. Y las personas que argumentan, realmente lo que tienen en su corazón es un síndrome de rechazo. Y yo quiero que nosotros podamos estarle abriendo el corazón a nuestro Señor en esta tarde. Que nosotros podamos colocar la mano en el corazón y poder decirle al Señor si de alguna manera en nosotros está este tipo de sensaciones o de impresiones.
si somos de los que cuestionamos al Señor cuando el Señor nos da su palabra, si somos de los que sentimos miedo, ese miedo físico al interior de nuestras vidas, cuando el Señor nos abre su palabra frente a nuestros ojos y nuestros corazones. Entonces, lo que puede suceder es que se levante un argumento en nuestras vidas. Y las personas, cuando argumentan, entonces lo que sucede es que puede que exista allí al interior de esa vida algo conocido como un síndrome de rechazo. O sea, puede estar herido. Y recuerda que el Señor nos hablaba el sábado en su palabra sobre el aceite de esa santa unción, que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Todos aquellos componentes que se usaban para fabricar este aceite de la santa unción, cada uno de ellos tiene una particularidad conectada realmente a nuestro Señor Jesucristo, a la obra de Cristo en la cruz, a su maravilloso y precioso Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que empieza a suceder cuando nosotros nos cerramos en el corazón. Nuestro corazón queda hermético frente al deseo de Dios de iluminar su palabra, la que ya está revelada en nuestros corazones. Cuando nos cerramos, todo esto es lo que empieza a suceder al interior de nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros no podemos enfrentar las situaciones que nos van sucediendo, que nos van pasando, que el Señor nos va presentando a nosotros, cuando no podemos enfrentarlas, empezamos a andar en los, en los rincones de las... la impresión que tenemos es que nos dejamos como aislar. La impresión que se tiene es como que quedamos en los recovecos de nuestras vidas, arrinconados. Y empezamos a caminar es precisamente así, como escondidos. Y cuando caminamos así, el enemigo va a tomar mucha ventaja de ese corazón, porque lo que va a hacer es hacerle entender que Dios está enojado con él, que Dios está en contra de esa vida, que Dios está en contra de ese corazón, que Dios lo que está haciendo es cobrándole un montón de cosas allí. Y déjame decirte que mientras nosotros, como el Señor nos hablaba el sábado, si nosotros no nos relacionamos con Él o cuando nos acercamos a Él, entendemos que nuestra cercanía a nuestro Señor es entendiendo y sabiendo que Él nos ama a nosotros. Nosotros no vamos a poder disfrutar de esta relación que el Señor tanto anhela que nosotros podamos tener. Entonces, nosotros necesitamos pedirle al Señor que sane las heridas de nuestro corazón, que sane todas esas cosas que se encuentran allí, esas impresiones de creer que nuestro sufrimiento nadie ha sufrido más que nosotros. Y el Señor realmente, cuando vemos en su palabra, en la escala del sufrimiento, no hay absolutamente nadie que no, digamos, que lo podamos comparar con el Señor. Realmente en la escala del sufrimiento nadie ha sufrido tanto como nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esa escala de sufrimiento, el Señor vivió y experimentó absolutamente todo, absolutamente todo. No hay nada que Él no haya vivenciado, experimentado y pasado. Pero todo esto que Dios permite en una vida, este tipo de circunstancias que va permitiendo en cada uno de nosotros, las permite con el único anhelo y deseo de que también podamos recibir de parte de Él la consolación que proviene del corazón de nuestro Señor por su Espíritu. Entonces mira todo lo que va sucediendo, y aquí es donde vamos viendo la grandeza de nuestro Señor. Nos van sucediendo cosas, Dios va permitiendo circunstancias en nuestras vidas, ya lo sabemos, no para amargarnos la vida, no para recordarnos que somos unos pecadores, sino que en el corazón de este Padre hay un gran deseo y anhelo. Y su deseo es que nosotros podamos recibir de Él esa consolación tan preciosa y maravillosa. Ahí mismo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 1, quiero por favor que me acompañes allí al verso número 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 1, verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, y mira lo que dice, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Escucha esto y no lo olvides. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Mira el para qué. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación
con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y tú sigues leyendo esos versos hasta el verso número 11 y quedas maravillado de este Padre de misericordia y de este Dios de toda consolación. Entonces, cada circunstancia que Dios le permite al pueblo de Él, a su iglesia, a cada uno de nosotros, su más grande deseo es que nosotros podamos recibir de Él su consolación. Jesús es el perfecto en consolar una vida y un corazón. Jesús es perfecto en consolación, y esto no lo puedes tú soltar, no lo puedes dejar, porque aquí es donde se encuentra la esencia para nuestras vidas, para el poder caminar, para que ese tipo de circunstancias, como decíamos ahora, no nos arrinconen, no nos dejen por allá como escondidos, como si Dios se hubiera olvidado de nuestras vidas. Y recuerda que ya lo hemos hablado durante estos días, que Dios como Padre, cuando nos confronta a nosotros, Dios no queda enojado con nosotros. Cada vez que nuestro Padre nos confronta, iglesia, tú necesitas saber que Dios sigue amándote, porque esta fue una decisión que Él realmente tomó desde antes de la fundación de los tiempos. Y cuando nosotros nos damos cuenta que en la escala del sufrimiento nadie ha sufrido más que nuestro Señor Jesucristo, entonces el Espíritu nos hace entender que el Padre en Cristo Jesús le da al ser humano realmente la provisión para que nosotros podamos ser consolados en toda tribulación. Como el Señor lo acabó de decir en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 1, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros recibimos esa consolación perfecta de parte de nuestro Señor. La abrazamos, la disfrutamos, la hacemos vida en nosotros. Y ahora el deseo de Dios es que también nosotros podamos ir y consolar también a otras personas en las diferentes circunstancias que se le van presentando a esa vida. Nosotros necesitamos entender que nuestro Señor tomó el cáliz de la amargura hasta las heces. Por eso, si hay alguien que nos entiende a nosotros, se llama nuestro Señor Jesucristo. Y una vez más, esto tú no lo puedes olvidar. Si hay alguien que nos entiende a nosotros, es nuestro Señor Jesucristo, porque Él sí tomó el cáliz de toda amargura hasta las heces, hasta lo más profundo. Y como lo hizo, entonces Él, con vida, con amor y con autoridad total y profunda, te puede entender a ti y me puede entender a mí. Para que ya no sigamos nosotros expresando frente a las circunstancias, es que nadie me entiende. Y eso no podemos seguir nosotros hablándolo, declarándolo o afirmándolo, preciosa iglesia. Porque hoy el Señor nos está diciendo que Él fue el que Él tomó el cáliz de toda esta amargura hasta lo último. Y como lo hizo, entonces Él te puede entender. Recuerda que en la escala del sufrimiento nadie ha sufrido más que nuestro Señor Jesucristo. Entonces el cielo está lleno de gente redimida, de pecadores redimidos, traspasados por su amor. Esto no lo puedes tú olvidar. Cada vez que tú y yo vamos delante de la presencia del Señor a tener una relación personal íntima con Él, si tú tienes claro en tu mente y en tu corazón que yo me acerco no porque de entrada yo lo ame a Él, porque nuestros sentimientos unas veces están arriba y otras veces están abajo, ya lo hemos hablado. Pero cuando yo me acerco al Señor, la manera correcta de acercarme para poderlo disfrutar a Él es no dudar del amor que Él siente por cada uno de nosotros. Y cuando ese amor yo lo tengo en mi mente y en mi corazón y sé que es verdad, sé que es genuino de parte del Señor para mi vida, entonces nosotros empezamos a disfrutar de esos tiempos preciosos que el Señor nos da a nosotros. Y empezamos a entender esto que el Señor nos está hablando, que el cielo es un lugar de pecadores redimidos, pero están traspasados por el amor del Señor. El amor del Señor en una vida
en un corazón que practica el pecado lo desarma. Escúchame esto. El amor del Señor revelado a un corazón que se encuentra con circunstancias difíciles, adversas en cualquier área, emocional, sentimental, en cualquier área de su vida. Este amor, el vínculo de la perfección, el amor, cuando yo lo empiezo a abrazar, cuando empiezo a recibir esa iluminación de lo que ya está revelado, este amor tan glorioso y extraordinario, el amor lo que hace es desarmar el pecado. No lo puedes olvidar. El amor de Dios revelado, iluminado en el corazón del creyente por el Espíritu, lo que hace es desarmar una vida. Entonces, de esto es lo que se trata. Esto es lo que quiere el Señor. Y cuando nosotros experimentamos esto de parte de Dios, entonces vamos viendo la grandeza de ese ser glorioso, de ese ser maravilloso, de ese ser tan sublime que nos está llamando a nosotros a poder estar delante de su corazón y delante de su presencia para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz o en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. No podemos seguir convirtiéndonos en escarnecedores, como el Señor habla a través del libro de los Proverbios. Un escarnecedor es aquel que se burla, que se ríe, ¿sí? de las cosas santas, de las cosas gloriosas de nuestro Señor. Entonces nosotros necesitamos es dejarnos traspasar por ese amor tan glorioso, tan sublime. El amor de Dios en un corazón lo que hace es desplazar absolutamente, desplaza todo en nuestras vidas, todo lo que no es conforme al corazón del Señor. Cuando ese amor viene del corazón de Él a cada uno de nosotros, ese amor del Señor en nuestras vidas lo que hace es desplazar todo lo que se encuentra allí, todos mis pensamientos, todas mis sensaciones de argumentos, de cuestionar, todo ese tipo de cosas de incredulidad, todo ese tipo de cosas que lo hacen es arrinconarme, estar caminando esta vida, pero sin poderlo disfrutar. El amor de Dios en una vida, en un corazón, lo que hace es desplazar todo eso de cada uno de nosotros, del interior de nuestra vida. Entonces, si nosotros no vivimos en este mundo que el Señor nos está hablando durante estos días, del vínculo, de esta perfección, entonces vamos a empezar a autorrecriminarnos. Vamos a empezar a ver que Dios está más bien como en contra de nosotros, cuando es totalmente todo lo contrario. El deseo de Dios a la hora de hablarnos a nosotros por su palabra es hacernos entender del eterno amor que Él siente por nosotros, que como Padre nos confronta, que como Padre nos corrige. Pero recuerda que cada una de estas circunstancias ahora Él como Dios y como Padre, su anhelo y su deseo es consolarnos a nosotros. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios, recuerda, de toda consolación. Cada circunstancia que Dios permite en nosotros es para que nosotros estemos recibiendo de Él por su Espíritu esto, consolación. Y recuerda que el Señor Jesús en su ministerio público lo habló. Quiero que me acompañes por favor al Evangelio de Jesús según Juan, en el capítulo número 14. Y yo sé que estos son textos conocidos para el pueblo del Señor. Evangelio de Jesús según Juan, capítulo número 14, verso número 16 de ese capítulo 14. Muy bien. Allí el Señor dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Dice, para que esté con vosotros, ¿hasta cuándo? Mira lo que dice, para siempre. Entonces, el Espíritu de Dios, ese consolador glorioso, nosotros necesitamos entender que cada vez que Dios permite circunstancias en nuestras vidas difíciles, complicadas, de dolor, de sufrimiento, y que nosotros tenemos todo ese tipo de sensaciones, como ya el Señor nos lo ha venido hablando, el Señor lo que anhela es consolar nuestras vidas. Y para eso el Señor habló acerca de la promesa del Espíritu Santo de Dios, nuestro consolador. Ese consolador, su consolación es una consolación eterna. Y ahí lo dijo el Señor en Juan 14, 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, esto necesitamos nosotros dejarlo entrar al corazón para que ya no sigamos
siendo herméticos frente a lo que Dios quiere. Pero no solamente el Consolador es eterno, el Consolador también es alguien que nos enseña a nosotros. Mira todo lo que conlleva lo que el Señor nos habló en segunda carta a los Corintios capítulo 1, versos 3 y 4. ¿Sí? El Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios, dice Dios de toda consolación, Padre de toda consolación. Y esa parte allí de consolar tiene que abrazar al creyente sabiendo que no es solamente para ese momento que le está pasando, sino en todo tiempo y en toda circunstancia. El consolador que nos ha sido dado a nosotros es un consolador eterno. Pero no solamente el consolador es eterno, sino que este consolador que nos consuela a nosotros también nos va enseñando. Y en Juan 14, 26, Evangelio, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mira qué tan precioso esto del corazón del Señor. ¿Te das cuenta? ¿Cómo iniciamos nosotros? Iniciamos que cuando entramos a la palabra del Señor, normalmente la palabra es como un mundo desconocido para nosotros en primera instancia, y el único que nos puede a nosotros guiar en esa palabra es nuestro Dios por su Espíritu Santo. Y hoy nos está diciendo el Señor que cuando Él resplandece en nuestros corazones su Hijo, entonces todo lo que está allí oscuro, en tinieblas, el Señor lo va quitando, el Señor lo va disipando. Que cuando nosotros cuestionamos es porque hay miedos, inseguridades, temores, desconfianza, incredulidad, y Dios quiere quitar eso de cada una de nuestras vidas. Que cuando nosotros argumentamos, lo más real que puede existir en esa vida es un síndrome de rechazo. Ahora, ¿qué quiere nuestro Dios por su Espíritu, por la vida de la palabra? Consolarnos a nosotros, quitar todo ese tipo de sensaciones que se encuentran allí, hacernos entender que en la escala del sufrimiento absolutamente nadie ha sufrido más que nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Él nos entiende a nosotros. El Señor ya lo habló. ¿Por qué? Porque Él tomó el cáliz de la amargura hasta lo último. Y por eso Él es la provisión dada por el Padre para tu vida y para la mía en cualquier circunstancia. Entonces, no solamente el Padre te está consolando por su Espíritu en ese solo momento, sino que la promesa es que es una consolación eterna, que es una consolación que me enseña. También es un testimonio, ¿sí?, que el Señor quiere a través de cada una de nuestras vidas. Mira lo que Él dice allí, en Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Te das cuenta todo lo que nosotros podemos estar recibiendo y experimentando en circunstancias difíciles y complicadas en nuestras vidas? Todo esto, no solamente el Padre nos consuela por su Espíritu, sino que también nos da la convicción en nuestros corazones. Como el Señor lo dice en Juan 16, versos 7 y 8, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto es lo precioso del Señor. Este Consolador también es verdad. Y podríamos decirlo, la verdad de este Consolador. Como el Señor lo dice en Juan 16, verso número 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y en esa consolación también vamos experimentando nosotros la paz de nuestro Señor. Como dice en Hechos capítulo 9, verso 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu de Dios. Entonces, en este tipo de circunstancias que nosotros vamos viviendo sobre la faz de la tierra, nosotros
Realmente de parte del Señor lo que Él tanto anhela que nosotros recibamos es ser consolados. Que nosotros podamos comprender que este es su deseo, este es el anhelo de nuestro precioso y glorioso y maravilloso Señor. Entonces, si nosotros no vivimos en este mundo tan glorioso que Él nos plantea y que Él nos ofrece, nosotros vamos a empezar a recriminarnos. Vamos a empezar a dejar que entren ese tipo de impresiones a la mente y al corazón. Y no vamos a poder disfrutar de lo que el Señor tanto en Cristo Jesús nos ha otorgado. Y vamos a estar caminando sobre la faz de la tierra con resentimientos, con reclamos, con argumentos, con cuestionamientos referente a la grandeza de nuestro Señor. Entonces, a la hora de relacionarnos con nuestro Dios, preciosa iglesia del Señor, nosotros no podemos relacionarnos con Dios como un juez, ¿sí? O sea, no deberíamos de hacerlo. ¿Por qué? Porque a la hora de relacionarme con Dios de esa manera, va a ser muy complicado que yo pueda amarlo realmente. Ahora recuerda una vez más, tengo que repetírtelo. La manera correcta de yo acercarme a Él como Dios y como Padre es creyendo con cada parte de mi ser que el Señor en ningún momento ha dejado de amarme, ni ha dejado de amarte. Esto tienes que tenerlo claro, con certeza, con claridad, intensamente en tu corazón, ¿sí? No puedes olvidar esto, porque de lo contrario, a la hora de acercarte al corazón del Señor, entonces te vas a relacionar con Él como un juez y no vas a poder ni disfrutarlo y no vas a poder experimentar esa impresión de amarlo, porque solo por el amor tú y yo podemos conocer. ¿Te das cuenta? Entonces, lo importante de esto, que de nuestros corazones se vayan quitando todo ese tipo de impresiones, de sensaciones que muchas veces nosotros tenemos, que ni siquiera es el enemigo mismo, nosotros mismos vamos consintiendo con ellas y vamos levantando fortalezas. Entonces ahí sí el enemigo va a venir para engañarnos, para venir y hacernos entender que en verdad Dios está enojado con nosotros. Entonces Dios nos da primero esa iluminación, como el Señor nos decía en ese Salmo 97, 11 y 12, y en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 6. Y lo que hace el Señor es que ilumina entonces lo que ya está revelado. Y cuando nosotros experimentamos esa iluminación de lo que ya está revelado, entonces lo otro que empieza a suceder en nuestras vidas es el gozo de Él, el gozo de su Espíritu. Empezamos a disfrutarlo, a sentir gozo al interior de nuestras vidas. Ya no estamos enojados, ya no estamos cuestionando, ya no estamos argumentando, ya no estamos buscando un responsable y señalando por qué aquello, por qué lo otro, pero si yo soy bueno, pero si nada malo he hecho, porque estoy viviendo así. No, eso ya no va a estar allí. Ya no vamos a estar pensando que nosotros hemos sufrido mucho y que nadie ha sufrido como nosotros. No, ya vamos entendiendo por el Espíritu del Señor como nos está iluminando. Y ahora cuando recibimos iluminación de lo que ya está revelado, el corazón empieza a experimentar el gozo del Señor. Y el gozo de Dios, recuerda, es nuestra fortaleza. Cada vez que el Señor ilumina su palabra que ha sido revelada para nosotros, inmediatamente el Espíritu establece gozo en el corazón del creyente. Y cuando ese gozo se establece en el corazón del creyente, entonces ya no estamos andando con temores, con miedo, con inseguridad, con desconfianza. Ahora el gozo de Dios es nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Y esto es lo precioso del corazón del Señor, iglesia hermosa de Dios. Por eso nosotros necesitamos tener una impresión correcta de quién es nuestro Dios, con quién es que nosotros nos estamos relacionando. Entonces Dios, de parte de Él recibimos esa iluminación por el Espíritu de lo que ya está revelado en su palabra, y después lo que hace es llenarnos de ese gozo. Y escúchame, cada vez que tú y yo nos exponemos delante de Dios de la manera correcta, sabiendo que Él nos ama a nosotros, que Él no duda del amor que siente por ti ni por mí, entonces el Espíritu ilumina. Cuando estamos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu ilumina lo que ya está revelado.
Y cuando nosotros vamos teniendo en el corazón lo que el Señor ya ha revelado, esa iluminación, entonces empezamos a experimentar el gozo del Espíritu. Y el gozo de Dios es nuestra fortaleza. ¿Te das cuenta? Y vamos a empezar, digamos, a encontrarle la esencia a este andar, a este caminar. Esto es lo que quiere nuestro buen Dios. Que podamos comprender que al mundo de Él, al mundo de su Espíritu, al mundo de lo eterno, al mundo de su santidad, Él nos deja a nosotros entrar por medio y a través de la obra de su Hijo Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. Esto no lo podemos nosotros olvidar, porque este es el deseo del Señor. Entramos delante de Él no por lo que yo hago, sino por lo que Él hizo. No porque yo sienta que ya no lo amo, sino con la seguridad de que Él nos ama a nosotros, como Él lo dijo en su palabra. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Entonces, cuando una persona no disfruta de este amor, realmente esa persona no va a poder en la parte espiritual entrar al monte de Dios. Dios está buscando es un pueblo que se deje restaurar, que se deje edificar, que se deje enamorar, que se deje embellecer día tras día en la presencia del Señor. Momento a momento, el deseo de Dios es iluminar en la presencia de Cristo lo que Él ya nos ha revelado, para que experimentemos el gozo de esta salvación tan gloriosa y tan extraordinaria. Entonces, la iglesia, mis amados, necesita es abrazar esto tan extraordinario de parte de nuestro Señor. El temor del Señor se necesita para que las vidas sean restauradas. No lo puedes olvidar. El temor del Señor, no al Señor, del Señor, se hace vital en el pueblo de Dios para que podamos ir siendo restaurados como el Dios Todopoderoso quiere, como nuestro Padre anhela, como nuestro Padre desea. Si no hay temor reverente en nuestros corazones de Dios, entonces la restauración que Él tanto quiere y desea y anhela y que es vital para el pueblo del Señor, no se va a poder dar. Entonces ese temor reverente, respeto por el Señor, se instala en una vida y en un corazón para que nosotros podamos experimentar esa restauración, ¿sí? El temor del Señor, recuerda, lo que hace es apartarnos a nosotros del mal. Cuando sentimos respeto por Dios, entonces ese temor del Señor es un freno para el mal. Nos va a detener a nosotros. Entonces, muchas cosas hoy no son de Dios. ¿Por qué? Porque no hay temor reverente, no hay respeto por Él. Entonces, cuando Dios nos vaya dando a nosotros cada vez más y más de esta luz y de esta claridad, de esa iluminación, recuerda, en la presencia del Señor, en la faz de Jesucristo, en el rostro de nuestro Señor, de lo que ya está revelado, entonces nosotros vamos a poder estar experimentando ese gozo maravilloso, y ese gozo va siendo nuestra fuerza, ese gozo va siendo nuestra fortaleza. Cada vez que nosotros vamos obteniendo de parte del Señor, por el Espíritu, la revelación de lo que fue hecho por nosotros en la cruz del Calvario, entonces verdaderamente nuestras lámparas van a estar encendidas continuamente. Me expongo delante de la presencia de Dios y entonces voy obteniendo por el Espíritu revelación de esa hora gloriosa en el monte Calvario, acerca de la cruz. Y lo que va sucediendo es que nuestras lámparas, o sea, el espíritu de cada uno de nosotros, van siendo encendidos continuamente. ¿Te das cuenta? Entonces, la iluminación del Señor por su espíritu a nosotros, de la palabra que ya está revelada, va causando en nosotros cada momento más y más y más confianza en Él. Va originando al interior de nuestros corazones más ganas de Él, más deseo de ese Dios glorioso y de ese Padre amoroso. Entonces, cada vez que nos exponemos delante de la palabra de nuestro Señor, la primera impresión es como si fuera un mundo desconocido, porque estamos frente a un libro que no es cualquier libro, sino a un libro, la voz de Él, la palabra de Él, espíritu totalmente. Y nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu.
Pero cuando nos encontramos con todo ese tipo de cosas en el corazón, entonces Dios primero tiene que trabajar en nuestras vidas y tiene que empezar a permitir cosas en nosotros, y no las permite porque está en contra de nosotros, sino para que podamos estar experimentando esa consolación, ese consolador glorioso y maravilloso, y que entendamos que esa consolación no es para un solo momento, sino que es eterna, que en esa consolación tú y yo vamos siendo enseñados, que en esa consolación el deseo de Dios es que por el Espíritu sea un testimonio de quién es el Señor. En esa consolación nosotros vamos obteniendo la convicción por el Espíritu. En esa consolación nos vamos dando cuenta que su deseo es guiarnos a toda la verdad. Pero en esa consolación también el deseo de Dios es instalar su paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestras vidas y en nuestros corazones. Este es el mundo glorioso de nuestro Señor. ¿Te das cuenta? Entonces necesito entrar en ese mundo. Necesito abrazar esta invitación preciosa que Él con tanta insistencia nos hace a nosotros día a día y momento a momento. Que esta palabra haya cabida en nuestros corazones, que esta palabra corra, que esta palabra sea glorificada, que Dios ensanche nuestro hombre interior para que podamos ir comprendiendo esto de parte de nuestro Señor. Esto es lo que Dios quiere. Recuerda, el amor desarma el pecado. El amor de Dios, la revelación de esta obra gloriosa, de este vínculo de la perfección, la revelación de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. En una vida lo que hace es desarmarlo. Si esa persona quisiera ir a pecar, esa iluminación lo que va a hacer es desarmar en su corazón todo lo que había planeado. Pero necesito es dejarme maravillar de Él. Necesito es reconocer que sin Él yo no puedo. Necesito es venir como un niño delante de Él. Necesito es humillarme, pedirle al Señor que nos enamore, que nos ame, que nos encienda en amor, en fuego y en pasión por su presencia. Necesito reconocerlo en cada día de nuestras vidas, preciosa iglesia del Señor. Acercarme a Él sabiendo que Él me ama. No lo podemos dudar. No podemos dudar eso, porque ahí es donde vamos a tener una certera relación, por decirlo de alguna manera. Lo vamos a poder disfrutar, vamos a poder deleitarnos en Él y comprender que realmente nadie ha sufrido tanto como nuestro Señor en la escala del sufrimiento. Y por eso Él te entiende a ti, hombre, mujer. Él sabe lo que estás viviendo y lo que estás pasando. Pero Él no quiere que tu corazón se vuelva hermético a lo que Él te está permitiendo. Su deseo es que abras el corazón para que recibas la consolación a través de nuestro buen Dios, de nuestro Padre precioso y maravilloso, del Dios de toda consolación, preciosa iglesia de Dios. Y cada vez que vamos siendo consolados, entonces Dios va trayendo más y más iluminación. Y entre más iluminación vayamos recibiendo nosotros como su cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, entonces vamos sintiendo no solamente alegría, sino el gozo del Señor en nosotros. Y ese gozo va siendo en nosotros, va formando en nosotros eso, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Te das cuenta? Y vamos disfrutándolo. Y vamos anhelándolo cada vez más y más y más. Entonces, nosotros necesitamos entender que solo por amor es que nosotros podemos conocerlo. Que esto se quede en nuestros corazones, que Dios nos dé la alegría de no perder estos regalos maravillosos y de ir día a día caminando en pos de Él, de su corazón y de su presencia. Padre, nosotros queremos darte a ti muchas gracias en esta noche ya, Señor. Gracias por tu amor, por tu bendición, por tu cariño, Padre, por tu bondad y por tu fidelidad. Por tu palabra que tiene vida, que tiene poder y que tiene espíritu, Señor. Que ella se pueda quedar como un sello en nuestros corazones. Que tú nos ayudes a entender, bendito Dios de los cielos, que todo lo que nos sucede a nosotros, Señor, en este andar sobre la faz de la tierra, Padre, que tu único anhelo y deseo, Señor, es que más de tu Hijo sea iluminado en nosotros, mi Señor. Para que nosotros podamos sentir, Señor, el gozo tuyo y Él sea nuestra fuerza y fortaleza. Perdónanos
por recriminarte. Perdónanos, Señor, por cuestionarte. Perdónanos, Señor Dios de los cielos, por colocarle, Señor Dios de la gloria, Padre, interrogantes al poder tuyo, mi Señor, y al amor que tú sientes por nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender que tu único deseo es que nosotros recibamos por tu Espíritu, Señor, esa consolación gloriosa, esa consolación maravillosa, Señor. Abre el espacio a nuestros corazones y ayúdanos a caminar como es digno de ti, Padre, y a poder ser un testimonio de vida allá afuera, en todo tiempo, en todo momento, Señor. Padre, gracias por cada vida, por cada hogar y por cada familia. Que esta palabra la podamos abrazar, que esta palabra pueda causar en nosotros, Señor Dios de los cielos, Padre, el propósito, Señor, el deseo, el anhelo para el cual tú hoy la has querido hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Preciosa iglesia de Dios, que esta palabra en verdad haya cabida en cada uno de nuestros corazones. Que Dios nos ayude y nos anime a entender que Él nos ama a nosotros y que con esta gran verdad en nuestros corazones nosotros podemos ir, acercarnos y a relacionarnos con Él. Que Dios nos dé la alegría de salir de este corazón hermético para que Él por su Espíritu consuele cada uno de nuestros corazones y de nuestras vidas. Tú eres una persona muy valiosa y muy importante en el corazón de nuestro Señor. Que pasen un resto de noche preciosa con sus casas, hogares, familias, y mañana con la ayuda del Señor estaremos nuevamente desde la cruz. Estaremos con la ayuda de nuestro Señor transmitiendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para todos ustedes y que tengan una excelente noche. Bendiciones en Cristo Jesús.